Buenos días, bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración con esta última lección de historias de salvación. Este día cerramos con estas historias, con este libro. El capítulo es el número 16 y se titula Historias cortas de salvación. Bueno, bellas, si tuvieron oportunidad de leerlas, pues eran como eh, varias historias en una. Y nos hablaba de esta chica judía, en otra historia nos hablaba de ese que nos había adelantado un poco en la historia de Juan. Y a mí, sinceramente, la que más me conmovió fue la que ella nos hablaba acerca de su propio padre. Realmente les confieso que cuando estaba grabando el audio, yo nunca había llevado este curso. Es la primera vez que leo todas las historias de salvación. Creo que solo había empezado con las primeras tres, pero a partir de la cuarta lección todas eran nuevas para mí. Entonces, cuando estuve grabando el audio de esta última, específicamente esa historia de salvación, la que ella nos compartía de su papá, no pude, bellas, tuve que volver a empezar porque realmente me conmovió muchísimo escuchar esa historia. Es una historia muy linda. Pero bueno, yo quiero como compartirles a ustedes lo que este libro y todas estas historias me dejaron como enseñanza. Creo que realmente en todas se repetían vaya, había puntos como muy específicos que se repetían en varias historias, pero realmente estudiarlas cada semana para preparar el compañerismo me refrescaron mucho mi memoria, pero también me enseñaron muchas cosas nuevas. Por ejemplo, hay una lección, no de historias de salvación, sino creo que es de las lecciones vivientes, que se llama predicador y que habla acerca de ese espíritu fariseo y de arrogancia que muchas teníamos y todavía de vez en cuando puede salir de nosotras, ¿verdad? Y estas historias de salvación me recordaban esta lección, el cómo, eh, que también nos lo enseña el libro de cómo Dios quiere y puede y va a restaurar tu matrimonio, de cómo no confrontar a aquella persona que a nuestros ojos está viviendo en pecado, porque estas historias me hicieron ver que el amor cubría más que el estar predicando o el estar confrontando a todas aquellas personas. El confrontarlas muchas veces las aleja en lugar de acercarlas. Y aunque normalmente no lo hacemos con una mala intención, muchas veces es porque el conocimiento o la verdad ha llegado a nuestro corazón que queremos compartirla, pero a veces no tenemos las palabras correctas para hacerlo o la actitud correcta para hacerlo, o muchas veces es simplemente porque pues el Señor no nos ha pedido que a esa persona la confrontemos o le hablemos de esa manera. Creo que lo que sí nos enseñaron estas lecciones es hacer una epístola para que nuestra vida sea la que refleje todas aquellas enseñanzas y todo lo que el Señor ha estado trabajando en nuestro corazón. No a modo de presunción, sino a un modo de ser un espejo y un reflejo de Él. Entonces, esta es una parte de lo que estas historias de salvación a mí me han dejado, el recordarme que no, por mucho tiempo he pensado, porque tal vez es una ideología que he tenido muy arraigada, que aquel que está cometiendo un error hay que hacérselo saber. Y realmente eso no atrae. Es mejor dar un testimonio con tu vida, como esta primera historia de esta semana de la niña judía, de la muchachita judía, en donde aquellos cristianos llegaban a quererla confrontar y realmente era como algo muy duro, como algo muy que ella, en lugar de hacer que de ella brotara un sí me interesa, sí quiero conocerlo, sí me quiero acercar, realmente lo que hacían o provocaban era como una oposición de su parte, por la forma en la que era confrontada. Otra cosa que me enseñaron estas lecciones fue el no intentar hacer nada con mis propias fuerzas ni con mi propio entendimiento, sino dejarle todo
toda la obra al Señor. Ahorita antes de entrar estaba leyendo los devocionales y el devocional de Manantiales en el Desierto me hizo que conectara con este punto que las historias de salvación me dejaron, porque decía, ¿qué puede arrebatar nuestra débil fuerza humana a la omnipotencia? ¿Podremos acaso obtener bendiciones de Dios por la fuerza? Lo que trae bendiciones y victorias es la fuerza de una fe inquebrantable. Y de esto también me hablaba las historias de salvación, de que mi verdadera fuerza, mi verdadera fortaleza está en confiar en Él, en que Él tiene un día y una hora señalada para cada uno de nuestros seres queridos y que realmente no nos necesita para que Él haga su obra, porque había un versículo que venía en el cierre que decía, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar o para enjuiciar, sino para que el mundo sea salvado por Él. Y ahí está la respuesta cuando nosotros a veces queremos o intentamos querer salvar a los demás, es nosotros no somos las salvadoras porque Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Él es el encargado, no nosotras. Entonces, son cosas que el Señor me mostraba a lo largo de cada historia de salvación y me reforzaba porque no lo hacía intencionalmente, pero realmente lo llegaba a pensar, o tal vez mis obras eran lo que estaban reflejando, el querer hacerlo en mi propio entendimiento, el querer intervenir, el querer ayudar a Dios muchas veces, el querer ayudarlo en la manera en que confrontaba o en que me volvía una predicadora ante esas personas. Eh, otra cosa que me mostró, y recuerdo mucho este compañerismo porque fue mi querida Lina quien usó esta palabra y dijo, en algunas ocasiones Él nos pedirá hacer una pequeña colaboración. Seremos unos pequeños colaboradores. Eh, Recordando que Él es quien va a hacer todo y que realmente no nos necesita. Pero como vimos en algunas historias de salvación, por ejemplo, yo recuerdo la de Sonrisa Desdentada o la de la bailarina, la chica la bailarina, o recuerdo también mucho el de la chica esta que era como que sus papás tenían mucho dinero y tenía algunos pretendientes que solo la buscaban por su dinero y cómo el Señor ahí guió a Erin a ser una pequeña colaboradora y poner atención, ¿verdad? Poner atención para esas situaciones donde el Señor sí nos pida hacer una pequeñísima parte en esa historia de salvación que Él ya tiene, decía en la lección, circulada en su calendario para esa persona en específico. Y por último, que es lo último que me habló en estas lecciones, fue de seguir confiando y de seguir amando, que creo que más que en las últimas lecciones se, se repetían todas, en cómo la salvación de cada uno de nuestros seres queridos, mientras llega, lo único que que es la parte que yo siento que el Señor me llamaba a hacer, era, aparte de quedarme quieta, de estar atenta a su voz y me mandaba o me indicaba hacer algo, era amarlos. Amarlos mientras Él hace lo que Él tiene destinado a hacer para traerlo a sus brazos. Entonces, bellas, yo quise compartirles en este día como el resumen de las enseñanzas que todas estas bellas historias dejaron en mi vida. El Señor me mostró algunas áreas que son, que hay que trabajar con Él, o más bien que hay que entregárselas a Él para que Él las trabaje en mí. Y muchas de esas son las que les acabo de compartir, porque realmente aunque tenemos el conocimiento, porque ahora pues conocemos un poco más. Realmente no está en nuestras fuerzas el lograr hacer todo perfecto porque no lo somos, pero Él y su poder, que sí es perfecto, nos va perfeccionando y nos va enseñando, nos va instruyendo y nos va dirigiendo para lograr hacer aquellas cosas que Él va poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón para seguir esa obra que Él ha comenzado en cada una de nosotras. Entonces, bellas, voy a revisar el chat. Creo que muchas van a estar de oyentes, pero déjenme ver quién pudiera estar, quién podría participar. Eh, muy bien. Lina y Ruth estarán de oyentes, entonces podría, creo que Esperanza también.
y Nelly. Bueno, querida Karina, ¿tú quisieras compartirnos algo bella? Hola, Hola. queridas novias, mucho gusto. Sí, estaba escuchándote y la lección me gustó mucho. La asocié con lo que vimos ayer con Anastasia. Tuve como una conexión. Yo estaba meditando con lo que que vimos ayer y que Anastasia escribió y con la lección de hoy. En cuanto a soltar, ¿verdad? Yo incluso ayer hablaba con mi amado y le decía que yo me siento tan bien y que estoy agradecida con él porque yo no estoy afanada por orar en este momento por mi esposo terrenal, porque creo que está en las manos del Señor y que Él sabrá el momento en que va a cambiar ese corazón, ¿verdad? No me afano ya por eso, es algo que ya de mi mente ya no está en esa sintonía. Yo creo que todos ustedes que ya pasaron esa etapa saben cómo se siente. Y hoy que leí esas historias, lo que me llamó la atención fue la misericordia que el Señor tiene para nosotras, porque aún a pesar de nuestras debilidades, aún en el último momento, Él nos está esperando. O sea, Él no se cansa, Él tiene los brazos extendidos. Otra cosa que me gustó fue que encontré ahí que cuando ella tiene el contacto con la persona esta judía, de que nuestra religión deben ser nuestras actitudes y nuestros hechos y no nuestras palabras, ¿verdad? Eso es algo que a mí me gusta mucho, que si alguien quiere saber qué religión tengo yo o si pertenezco a una religión o si soy cristiana, esa sería la palabra correcta, sean mis hechos los que hablen de Cristo y no mis palabras. Entonces, eso es otra cosa que me gustó mucho en esa historia y me lo hizo recordar mi amado. ¿Cómo debo de comportarme? ¿Cómo debo de guiar, de caminar donde vaya? Para dejar esa huella de que soy una seguidora de él, pero no porque lo diga, sino por lo que represento. Me gustó también porque soy llamada a no juzgar a nadie, porque yo no soy, la viga que hay en mi ojo no me deja ver la paja de los demás. También era otra parte que siento que Erin ahí también nos está recordando, de que el amor es el que cubrirá multitud de pecados y yo he sido llamada a aprender a amar de manera verdadera, porque antes yo no sabía amar de la manera en que hoy sé amar, en la que estoy aprendiendo, porque esto no se ha terminado, en la que estoy aprendiendo. No amaba así, amaba con un amor obsesivo, un amor que quiere todo, un amor de victimismo, y él me está enseñando a amar como solo él sabe amar, y es perdonando, es escuchando, es no juzgando. Entonces estas historias me llamaron mucho a mí en lo personal a ver qué debilidades necesito seguir llevándole a sus pies y para estar lista para cuando sea el momento que a mí me toque llegar a sus brazos, ¿verdad? Y decirle, aquí estoy, ya llego contigo. Entonces, esas lecciones a mí me llenaron mucho el corazón porque me muestra que su misericordia y su amor no tienen tiempo, ni lugares, ni momentos. Simplemente es cuando Él lo decide, cuando Él sabe que ya es el momento, llega y no llega tarde. Gracias por dejarme compartir. Gracias, bella Karina. Sí, algo mencionaba eso en el cierre, ¿verdad? De cómo tenemos ahora sus promesas, tenemos todas estas historias que nos fortalecieron y nos llenaron de fe y de confianza, pero también que nos enseñaron a esperar por el tiempo, porque Él nunca llega demasiado tarde. O sea, estas dos historias de esta semana, la del papá o el suegro de uno de sus hijos, que de último momento la persona que estaba enferma de cáncer y que podemos decir es que fue de último momento, creo que hasta así se titula la historia de salvación y el de su papá también, pero cómo podemos ver que era parte de su plan, que a veces alguien algo mencionó en el chat en estos días y decía, es que la prisa es de nosotras, ¿verdad? O sea, muchas veces nosotras somos las que queremos ver. Ya, o sea, al Señor moverse rápidamente, no solo en nuestra situación, sino también en la salvación de todas aquellas personas que amamos, pero realmente pedirle al Señor, yo creo también eso, el saber esperar con paciencia por su tiempo, el saber que, el seguir creyendo, aunque la promesa parezca tardar, aunque parezca que las cosas no están sucediendo, porque nuestra vista nos puede engañar
y muchas veces somos humanas y somos débiles y podemos caer en ese pensamiento de que nada está sucediendo y que ya es demasiado tarde. Pero yo creo que estas lecciones nos llenan de esa fortaleza y de esa confianza de seguir confiando y esperando en el Señor y en su tiempo. Saber que, pues, que Él sabe la razón. Y había algo también muy lindo que leí yo en la lección del señor que tenía cáncer, porque lo relacioné mucho con una amiguita que yo les compartí en las primeras historias de salvación, que fue como un testimonio de mucha fe y de mucha fortaleza. Ella también pasó por un proceso muy parecido. Y también me identifiqué mucho, me hizo recordarla mucho cuando decía que ellos esperaban que el Señor como que le permitiera vivir más tiempo para que pudiera seguir disfrutando como de esa vida nueva que él había descubierto, pero que como también a veces el no haber permanecido más tiempo en esta vida terrenal no significa una derrota, sino realmente también ahí hay un gran y poderoso testimonio. Querida Ruth, adelante, Bella. Levantaste tu manita, adelante si quieres compartirnos algo, Bella, te ve el espacio. Hola, bellas, buenas tardes. Un saludo a todas, un abrazo. Ay, bellas, estaba aquí ahorita sentada y yo, amado, yo quiero compartir, quiero compartir. No había tenido oportunidad, tengo días que no comparten los compañerismos y bueno, ahorita la persona con la que estoy compartiendo ahorita oficina acaba de salir a comer y yo, ay, amado, gracias porque quiero realmente compartir. Así que bueno, soy Ruth desde Panamá y pude leer la lección en lo que venía camino al trabajo y me identifiqué realmente mucho porque me confrontó en cierta manera y creo que ese es el poder, ¿no? Que tiene su palabra de confrontarnos a nosotras mismas o poder ver como primero lo que hay en nosotras que podemos cambiar, aquello que nos hace como vernos en un espejo, ¿no? Ver nuestro reflejo y cuando leía la historia de Erin de Salvación, pues de la niña, la chica judía, en cómo ella se sintió en ese momento en que tal vez el amor de Dios fue predicado de una manera diferente, en lo cual ella se sintió como confrontada. Les comparto, chicas, a manera de testimonio que hace unos días estuve en esa misma posición y pude sentirme un poco como se sentía o se sintió esta chica. Y al inicio tuvo un sentimiento en mí como de, no enojo, sino como de tristeza. Tristeza porque fue de una persona que amo y me sentí juzgada, me sentí como confrontada, ¿no? Y realmente en ese momento estaba pasando por algunas situaciones nuevas pues que han venido a mi vida y que estoy afrontando con el Señor. Y hoy cuando yo leí la lección me sentí, o sea, siento que pude sentirme como ella se sintió y luego de que meditaba pues con mi amado en lo que venía a la oficina, yo dije, ¿cuántas veces pude yo haber caído en esa posición sin darme cuenta? Y llamó mucho mi atención porque antes, tal vez sin darnos cuenta, caíamos en esa posición de juzgar, de condenar. Y cuando me pasó esto, pues la semana pasada, me he estado congregando todavía en la iglesia a la que yo asisto. Sin embargo, le he entregado al Señor que ponga pues en el corazón del esposo terrenal el querer congregarse los domingos, ¿no? No como presionarlo yo a que lo haga, sino que sea el Señor que lo haga. Y sí hemos ido algunos domingos, pero hay otros en que no. Y bueno, sé que mi amada a su tiempo actuará. Y me pasó la semana pasada, pues que una persona muy cercana a mí, eh, me sentí como confrontada de esta manera y me contó inclusive los días en los cuales yo no había ido al culto. Y eso para mí fue algo muy difícil, fue duro. Y no lo digo, el Señor lo sabe, como para juzgar ni señalar, sino que siento que va de acuerdo a la lección
y nos hacen, me hizo sentirme en ese momento en cómo yo muchas veces tal vez a otros los hice sentir de esa manera, en el cual antes, por la manera en que crecí, toda mi vida viví, em, fui enseñada así, pues, fui enseñada así y creía que eso era lo correcto. Y el saber que ahora y durante todo este tiempo el Señor me ha guiado de una manera diferente era como contraproducente, ¿no? En cierta manera, en lo que hemos sido enseñadas versus lo que realmente su palabra nos dice. Y yo realmente me identifiqué con cómo se sintió esta niña judía, ¿verdad? Y en cómo muchas veces a nuestro alrededor pueden haber personas que se sientan de esa manera, confrontadas, juzgadas, señaladas, en cómo ella cuenta o Erin cuenta en la historia de salvación que inclusive le dijeron que definitivamente al cielo no era que iba a ir. Y eso realmente me confrontó porque creo que todas las que hemos estado en este viaje, llega un momento en que el Señor nos muestra que ese no es el camino correcto. Y recuerdo que yo en las conversaciones que tenía con mi amado siempre le decía, tú me has enseñado un camino diferente, me has enseñado un camino de perdón y amor, que normalmente ante los ojos del mundo no se reaccionaría pues de esa manera, pero que es realmente el corazón de nuestro amado, el corazón de Dios para con nosotras. Así que en ese aspecto pues me sentí bastante identificada. Cuando le pude entregar a mi amado esa situación, guardé silencio, me quebré, sí, pero decidí entregárselo a él. Luego la situación en unas horas cambió y esta persona se me acercó, bueno, no se me acercó, sino que me escribió, me dijo que me amaba mucho y que bueno, pues, y yo pude comprender que a la final eran sus emociones, cómo se sentía, pues. Y es muchas veces en nosotras como antes reaccionábamos en base a nuestras emociones, ¿no? Pero esta historia de salvación me pareció de verdad bastante de edificación para mí y me anima a poder seguir pidiéndole a mi amado que podamos ser luz en medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas. Y una de las cosas que me anima mucho a avanzar y a querer llenarme más de Él es el saber que realmente a través de nosotras Él puede iluminar la vida de otros, que no necesitamos nosotras tomar ese papel de predicador en el sentido de señalar a otros sus errores o sus fallas, sino que desde el amor el Señor puede hacer mucho, mucho más. Y me encantó cómo en la lección, no recuerdo si era al inicio o en una parte, hablaba de Corintios en cómo es el amor. El amor es paciente, que es bondadoso, que no se jacta, ¿verdad? De lo propio, que no es celoso. Y a veces humanamente, o bueno, yo por lo menos lo siento así, yo me siento que estoy como tan lejos de cubrir cada una de esas características que nos habla del amor. Y me encanta cómo Erin pone en paréntesis su amor no falla, no cambia. Y eso me hace recordar que no es un amor que nosotras podamos tener por nuestras propias fuerzas. Es el amor que Él deposita en nosotras. Porque cuando nuestra fuente se va como secando, nuestro amor va menguando, realmente no tenemos ese amor para dar. Y Él es el que nos va llenando poco a poco de ese amor para mostrar a otros. Así que bueno, en esta lección yo siento que eso es lo que mi amado pues habló a mi corazón, el no rendirme, en seguir acercándome a Él y el seguir permitiendo pues que Él nos vaya transformando y cambiando de manera que llegue ese momento en que las personas que están a nuestro alrededor y aquellos que hemos entregado en sus manos, no por nuestras palabras muchas veces, sino por lo que Él refleja en nosotras, puedan llegar a ese deseo de conocerle, de realmente conocerle y conocer pues ese amor que Él tiene para compartir y lo que tú mencionaste también, Arlen, acerca de que a veces nosotras queremos, y por lo menos me incluyo yo ahí, el querer meter nuestras manitas, ¿no?
ayudar a Dios de cierta manera y a veces terminamos haciendo más daño. A veces no permitimos que Él obre de la manera que Él quiere y creo que es algo a lo que Él me invita ahora en esta parte de mi viaje, el no meter las manos, el quedarme quieta, el no tratar de reparar las situaciones, sino en confiar que todo tiene su tiempo y que tal vez este es el tiempo de ir sembrando, ¿verdad? Con lágrimas, ir sembrando esa semilla que al momento no vemos, que va como desarrollando la semilla y van creciendo los tallos y a la final va a dar un fruto hermoso. Y confiar de que cuando llegue el momento vamos a poder ver esa semilla que ha ido, ¿verdad? Germinando en los secretos, germinando en lo oculto. Y es entonces en donde vamos a poder ver en Él que su tiempo llegó y que todo va a haber obrado bien para nuestras vidas. Así que bueno, eso era lo que quería compartir, chicas. Un abrazo. Muchas gracias, querida Ros. Qué bueno que se te dio la oportunidad de participar. Pues tocaste tantas cosas lindas e importantes. Lo primero que mencionaste me traía a la mente el cómo no, que también lo mencionó Karina, o sea, no hablarlo con palabras, sino más bien que fuera como algo de obra, algo que se refleja. Y yo recuerdo que en las primeras lecciones, en las primeras historias de salvación, algo que el Señor me hablaba muy fuerte era no religión, sino relación. Realmente eso es lo que queremos para nuestros seres queridos y también eso es lo que hemos aprendido ahora. Cuando tú mencionabas esta confrontación que pudiste haber presenciado en la iglesia, donde muchas veces, como dijiste, nosotros fuimos esas. En la historia de predicador, no sé si es en esa, hay otra palabra que se usa y se llama perpetrador, o sea, el que hace la obra mala, por así decirlo, ¿no? ¿Y cuántas veces no hemos sido nosotras las perpetradoras, como tú mencionas esta vez, haciendo sentir a la otra persona no solo incómoda, sino que realmente no está ayudando en nada, pero pues son esas ideas y son esas mentalidades con las que hemos crecido y que tenemos a lo mejor muy arraigadas en nuestro corazón, basadas más en una religión que en una auténtica y verdadera relación. Entonces, a mí también me invita mucho el abrir mis ojos y estar atenta a todas esas situaciones en donde yo soy la perpetradora, porque realmente es algo que es evidente para mí, porque el Señor me lo ha hecho ver y yo les he compartido anteriormente que esta parte para mí es muy difícil ponerla en práctica en mi rol de mamá, porque realmente caigo mucho en ser la confrontadora y caigo mucho en ser la predicadora de mis hijos. Y tengo ahí un conflicto en el que estamos trabajando, o más bien el Señor está trabajando conmigo, en que hasta dónde tengo que instruir y hasta dónde tengo que soltar porque realmente son suyos y no son míos. Y pues esto que me mencionas me vuelve como a recordar, a refrescar mi memoria acerca de este tema. Creo que la mejor respuesta que el Señor me ha dado hasta ahora es lo que me enseñó en estas historias de salvación, simplemente amarlos cuando la oportunidad se presenta y dejarlo a Él hacer las cosas. Y cuando Él me pide mi colaboración, pues yo intento hacerlo de la mejor manera posible. Me encantó mucho también cuando hablaste de Primera de Corintios, porque alguna vez yo lo había meditado, querida, y recuerdo que hasta hice como dos listas. Esto sí es el amor y esto no es el amor porque realmente, como tú dices, es su amor a través de nosotras. Ese es el amor que podemos dar a los demás, porque el amor que tenemos nosotros es esa lista de lo que no es el amor. O sea, nuestro amor, el amor humano, pues es egoísta. El amor humano a veces es descortés, también es presumido, es envidioso, es todo esto que dice Primera de Corintios, que no es pero nos deja lo que sí es el amor. Y ese es su amor, el que es paciente, el que es bueno, el que todo lo cree, el que todo lo espera, el que todo lo soporta. Entonces, me encanta volver a recordar y meditar todo esto con lo que nos compartes, querida Ruth. Eh, Bellas, hoy damos por terminado.
este libro de historias de salvación. Espero que haya sido de gran bendición para sus vidas, que les haya dejado algún aprendizaje y voy a compartir porque estoy leyendo un mensaje de esperanza para antes de cerrar, ¿ok? Dice, el corazón, lo más importante es el corazón de las personas. La religión nos salva. Es la relación que tenemos con nuestro amado Señor la que nos salva. Es por fe y no por obras. El amor incondicional es la fuerza más poderosa del universo. Y mi preciosa esperanza. El amor, yo creo que es la palabra clave en todo. Entonces, ahora sí, nos despedimos de este compañerismo. Estoy hablando con mi amado para ver a dónde nos guía y ver qué compañerismo podríamos, qué recurso podríamos comenzar la siguiente semana. Ahí las mantendré informadas por medio del chat. Espero verlas en los siguientes compañerismos y tengan todas un muy bendecido día. Les mando un abrazo a todas. Bye bye.